lugar, causa gracia que la inflación de junio haya dado 6%. No les creo. Justo que Massa anuncia su presidencia. O sea, en el primer mes que se publica la inflación, después que Massa anuncia su candidatura presidencial, aparece la inflación más baja en los últimos 4 meses. Realmente no le creo. Yo le diría, señor Massa, el Día de los Inocentes no era ayer, sino es el 28 de diciembre. Nadie puede creer en una inflación del 6% en el mes de junio. Igualmente la gente, por más que le pongan el índice, el Claro, título, exacto, va al supermercado, exacto. sabe si el La gente bolsillo... sabe mejor que, Bueno. que el INDEC y que Massa a dónde está la inflación. Ahora, ahí hay, relacionado con esto y con el valor del dólar, que hoy tocó en su momento 524 pesos, Sí. hay dos cosas importantes a decir, muy importantes, que recién lo tocaban. Tengamos presente que Massa es Cristina Fernández, Claro. Alberto es Cristina Fernández y estamos asistiendo a una nueva estafa electoral, ahora con Massa, antes con Alberto Fernández. El populismo abierto y de paladar negro de Néstor, Cristina 1, Cristina 2 ya pasó. Ante el fracaso, en lugar de retirarse, nos ponen a sus payasos, Alberto Fernández y Massa. Eso hay que tenerlo muy presente, porque estamos asistiendo a un intento de nueva estafa electoral. La otra cosa tiene que ver con el dólar, las reservas y el Fondo Monetario. A ver, en un país la gente queda, los gobiernos cambian, por lo tanto los gobiernos, por eso se dice que asumen sin beneficio de inventario, Claro. porque si no, no se hubieran presentado. Pero es importante que esto se tenga en cuenta, que la sociedad queda, los gobiernos pasan, porque acá la sociedad va a sufrir mucho más cuanto más tarde se termine con el cepo cambiario, porque el salto del dólar va a ser más violento cuanto más tiempo pase. Por lo tanto, como los que crearon además el cepo fueron el kirchnerismo debería ser el que desarme el cepo, que pague el costo político de desarmarlo, para que al nuevo gobierno le toque toda la reforma estructural que hay que hacer Pero no lo va a contra hacer, el Estado, no va a contra las suceder. leyes laborales, etc. Bueno, si no lo hace, tengamos presente que el nuevo gobierno va a tener que hacer un doble trabajo sucio. Claro. Blanquear todos los precios controlados, incluyendo el cepo, y hacer toda la reforma estructural. Pero por eso el Fondo Monetario no le da el acuerdo a Alberto Fernández. Claro. No le da el acuerdo todavía, porque el fondo dice, che viejo, ustedes crearon el cepo, ustedes paguen el costo político de desarmarlo. Claro. ¿Qué hace Alberto Fernández? No le cumplen las metas, no recibe los reembolsos, pero no evita el default usando dólares del swap japonés y vaya a saber de dónde, de otros lugares saca dólares, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un problema, que Massa hoy es ministro y candidato. Claro. Entonces, cuando Massa va a negociar con el fondo, ¿va en calidad de qué? ¿De ministro de Economía del actual gobierno o va en calidad de precandidato presidencial? Sí, va en calidad de un personaje inclasificable que es capaz de hacer y decir cualquier cosa porque no tiene un solo escrúpulo. Pero precisamente frente a esa debilidad de la gestión, bueno, han tomado el camino y más a la cabeza de iniciar y potenciar una campaña sucia y fascista. Y en una de las actividades que está desarrollando Massa han criticado a los economistas opositores por decirle al fondo. Ahora le voy a preguntar a Esper, pero también, y le pregunto a Alejandro Fargo, ¿sí? Este tema de la intervención de la fundación de Patricia Burri, que es algo absolutamente, no sé, hace 9, 10 años que no existe y no se sostiene de ninguna manera a pocos días de la elección paso. ¿Cómo ve usted eso? Creo que hay un tuit de Alejandro Fargosi donde hace una síntesis de cuál es su posición respecto de la intervención. Si lo tenemos a ese tuit, lo ponemos, y si no, lo tenemos a Fargosi en vivo. ¿Está el tuit de él? Bueno, a ver. Bueno, ahora lo buscamos, pero lo tenemos en vivo, que es más humano que el tuit. Sí, ahora lo escuchamos. El asunto es así, Alfredo. Ahí está. Ahí está. La IGJ interviene una fundación vinculada a Pato Bullrich. La IGJ depende del ministro de Justicia. El ministro de Justicia depende del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo obedece a Massa. Massa obedece a CFK. Resumen, otro ataque ilegítimo a Juntos por el Cambio, abusando del poder del Estado para fines partidarios electorales. Resultado, van a fracasar ante nuestra convicción, coraje y valores. Bueno, una definición realmente impresionante, ¿no? Sí, gracias. El punto es el siguiente. ¿Qué es la IGJ? Para que la gente lo entienda. Claro. Es un organismo que depende del Poder Ejecutivo,
aunque con ese nombre pareciera que es judicial, no es judicial, depende del Poder Ejecutivo. Y es una cosa que venía más o menos existiendo tranquila hasta que en los gobiernos militares se les dio un poder descomunal, como diría López Murphy, que es poder tomar decisiones con los que convierten a una sociedad, a una fundación o a una empresa, la convierten en un juguete en manos del gobierno de turno. Claro. ¿Por qué digo que lo convierten en un juguete? Porque cuando ellos intervienen una sociedad o una fundación, como es el caso este, es como que a una persona la metieran presa y otro administrara toda su vida. Claro. Otro libera los cheques, administra la casa, lleva a los hijos al colegio. Bueno, esto, que es un ejemplo que parece tonto, es exactamente lo que pasa cuando este organismo, que no debiera existir en la forma en que está legislado, repito, no debiera existir para ningún gobierno, cuando este organismo se mete mano en una sociedad. Esto no lo hacen desde hace unos 10 años, porque dentro de todo se mantuvieron con cierta coherencia. Bueno, la perdieron. Ahora están atacando a Patricia Bullrich con el truco de considerar que recibió dinero que no explicó, mientras decretan el secreto de los fondos del Instituto Patria. Claro, claro. Porque no nos tenemos que olvidar de eso. Esto es un apriete liso y llano. Ahora, para que lo resuman en pocas líneas, Ricardo Nissen, yo creo que le falta la letra, es IGJK, porque es un hombre que ha sido abogado, puede ser abogado de cualquiera, pero digo, ha defendido a los malandras más grandes del kirchnerismo, del sindicalismo, y ha convertido, me parece, en un instrumento de castigo y de persecución a la IGJ, ¿no es cierto? Por eso es que este tipo de organismos no debe existir en el Poder Ejecutivo. No se le pueden dar a los gobiernos, estar cruzando los dedos de que a uno le toque un presidente como la gente. No pueden tener el poder de tomar decisiones judiciales. De hecho, hay decisiones que ha tomado Nissen con respecto a la fundación a la que nos estamos refiriendo, que fueron revocadas por la justicia. Porque son una barbaridad. Claro, claro. Bueno, el tono del ministro Soria, ¿no? Del ministro de Justicia, que nosotros leímos aquí, declaraciones que hizo y tweets que publicó en relación a Patricia Bullrich, eran en tono despectivo, patotero, ¿no? Como había hecho incluso con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Así que ahí hay como toda una definición política, ¿no? Respecto del rol del ministro de Justicia de la Nación. No recuerdo un ministro, y tengo bastantes años desafortunadamente, no recuerdo a un ministro de Justicia como Soria. Obviamente no es elogioso, ¿no? Ya antes de ser ministro era un patotero, sí, era un por eso lo hombre, pusieron. era un patotero, claro. Por eso lo pusieron. Yo creo que también hay que aclarar para que la gente entienda también dos cuestiones, ¿no? Una son la cantidad de irregularidades que tenía el proceso administrativo, la cuestión de fondo. Esto que estamos diciendo hace 9 años que el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil, no se le dio traslado, recién en el día de hoy pudieron acceder a las actuaciones de la entidad de Patricia Bullrich. Digo, hay un montón de irregularidades. Sí. Vos podés, te doy un datito nada más. Sí. Vos sabés que las actuaciones se inician un viernes 16 de diciembre a las 7 de la tarde. Sí. O sea, de oficio comienza una investigación un viernes 16 de 17 a las 7 de la tarde. Bueno, así hay miles de irregularidades. Y la otra es la cuestión formal o de fondo. Digo, lo que están planteando es, Patricia Bullrich utilizó su dinero para bancar su campaña de presidente, un dinero de una fundación, que también es totalmente falso y que fue probado sobradamente. 19 cuerpos de prueba tienen las actuaciones de la IGJ aportadas por la propia entidad de Patricia Bullrich. Entonces, digo, tenemos que evitar estas situaciones porque hoy es Patricia Bullrich, pero mañana puede ser cualquiera de los otros empresarios que están siendo controlados por la IGJ, cualquiera de las otras entidades civiles que están siendo controlados por la IGJ, y también mañana, si no le gusta el resultado de las elecciones, podemos tener también un amedrentamiento y un avasallamiento de las instituciones democráticas. Sin duda, y hablando de intimidar, José Luis Espert, todos sabemos lo que Massa hizo, de las declaraciones que hizo ayer, algo absolutamente incomprobable, algo que ayer lo comentábamos, hay que carecer de estómago para decir que yo tuve una conversación con el Fondo Monetario en un Zoom y me dijeron que, y ahora encima están haciendo aparecer algunos periodistas del palo, dando algún tipo de data sobre quiénes son esos economistas, refiriéndose a algunas características personales y particulares. Es increíble. Le quiero preguntar a Espert respecto de estas declaraciones de Massa, pero primero vamos a recordarlas. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían:
no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo. Por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir. El nivel de cinismo, digamos, la concentración de cinismo y hipocresía en 10 palabras es difícil de encontrar. Pero usted está fuera, porque las referencias tenían que ver con el pelo. Dicen, para nombrar a esos economistas, decían uno el engominado, Alfredo, eso es el bullying, otro... Alfredo, claro. no se lo voy a permitir. No, A usted no le sobra tanto, no le sobra tanto. A mí no me va tan bien, gordito. En esta mesa estamos mal, Tiene razón. Pero bueno, lo escucho. No, bueno, algunas reflexiones. Sí. Primero, antes de eso, Massa mintió, pero de manera grosera, porque está escrito en el acuerdo con el fondo. Massa había dicho que una orden del fondo decía que el gasoducto Néstor Carlos Kirchner, dicho ya de paso, meterle como nombre a una obra trascendental el nombre de un delincuente como Néstor Kirchner es poco menos que gracioso. Pero bueno, dijo que el Fondo Monetario no quería que el gasoducto se terminara. Esto es falso, pero es falso porque el acuerdo lo dice. Uno lo lee y el fondo todo lo contrario, empujaba que el gobierno terminara el acuerdo, no que no lo terminara. Porque además el fondo argumenta algo muy evidente, que era imprescindible para la matriz energética y para el tema de los dólares de la Argentina, evitar justamente tener esa dependencia. Era cero ideología, puro sentido común lo que decía. Sobre lo que dice Massa, segundo, entonces, lo primero es, ya mintió teniendo la letra del acuerdo acá, no es que mintió con algo incomprobable, mintió con algo comprobable, imagínense lo que puede ser con lo que es incomprobable. Vamos ahora a lo otro. Yo te aseguro, Alfredo, yo le aseguro a la mesa, no hay ninguna chance que un funcionario del fondo le diga a un ministro económico, un candidato a presidente del gobierno actual, lo que dice Massa que le dijeron del fondo, que la oposición quiere que el país se prenda fuego por poco. Eso no existe, aunque se lo hubieran dicho, eso jamás se lo hubieran dicho. No, y un textual un textual es algo así como, le dijeron que quieren que los argentinos la pasen mal. La pasen mal. Bueno. Tercero. ¿Un militante de la Cámpora era o del fondo? Tercero, lo que sí está en discusión es cuán irresponsable es este gobierno para con los argentinos. ¿Cuánto dolor le quieren provocar este gobierno a los argentinos con tal de no pagar ellos el costo político armado de una bomba con el cepo cambiario y con los precios regulados? Porque acá de lo que se trata es de esto. ¿Quién es el pato de la boda del que destapa la olla del cepo cambiario, el dólar controlado y los precios subsidiados y los precios pisados? Esa es la gran discusión acá. El fondo lo que está diciéndole al gobierno es lo siguiente. Ustedes incumplieron las metas del primer trimestre, motivo por el cual el acuerdo está caído. Como está caído y no se animan a defaultearle al fondo, el gobierno usa reservas para pagarle al fondo. Y como está caído, para levantarlo, el fondo le pide, acá hay un trabajo sucio que ustedes tienen que hacer porque ustedes comenzaron con el cepo, que es terminar con el cepo y con los precios cuidados. El gobierno no lo quiere hacer a 4 semanas de las elecciones, pero simplemente por cuestiones políticas. Es a este gobierno al cual no le importa la sociedad, porque la sociedad va a sufrir mucho más cuanto más se tarde en desarmar esta bomba que es el control de cambios, el acuerdo de precios y los precios subsidiados. Eso que la gente tiene que tenerlo claro. Acá no se trata nada de que la gente sufra poco atrasando o adelantando el fin del cepo. Se trata solamente de la miseria de que una elección no se la pierda por abrir el cepo. Está clarísimo. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional.